¿Me confirman si se puede ver, por favor? No, no se puede ver, Meilicita. Sí, se ve. Ahora sí se puede ver. Pero no está en modo presentación, Meilicita. No sé si yo estoy viendo mal. Tal vez si das la vuelta al celular y se hace panorámico, tal vez se ve más grande. Sí, ahora sí se ve en pantalla completa. Ya. Meilicita, ¿no puedes compartir esto una laptop? ¿No estás con tu compu? Un momentito, me da Alicia, voy a compartir desde la laptop. Por favor, te rogaré. Ahí está, vamos. Bien, ¿se ven, no, compañeros? Sí se puede ver. Ya, Sí se ve, licenciado. perfecto. Veremos ahora. Bien, ahora sí. Meilicita, ¿podemos ir a la anterior lámina para que no entrar en frío? A la anterior laminita de esta clase. Exactamente, ahí, perfecto. Ahora sí, comenzaremos, compañeros, por favor. ¿Me escuchan, no, compañeras y compañeros? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Bien. Se le escucha Compañeros, bien.
Gracias. licenciado. Gracias, compañeros. Compañeros de estamento masculino, ¿se me escucha? Claro que sí. Perfecto. Sí, licenciado, Bien, se le escucha. gracias. La última clase, el día jueves, habíamos quedado viendo esta parte. Ya hemos entrado a la definición de lo que es política fiscal, una de las áreas especializadas de la economía fiscal, ¿no? Hemos dicho que la economía fiscal se dividía entre lo que es teoría fiscal, que es lo que ustedes han visto todo el anterior semestre, que se divide en hacienda pública y en finanzas públicas, como dice la definición, ¿no es cierto? Subrama de la economía fiscal que se ocupa del estudio de los aspectos normativos, la parte de teoría pura, ¿no? Hacienda pública y financieros, ¿no? Finanzas públicas, ¿no? Emanados de los instrumentos fiscales. Esto han visto ustedes todo el anterior semestre, ¿no? Dentro de la hacienda pública han visto la teoría del gasto, la teoría del ingreso, la teoría de la deuda, y dentro de finanzas públicas han comenzado a estudiar la restricción presupuestaria del sector público y todo el marco teórico de lo que es el presupuesto mismo, de lo que es la política presupuestaria. Bien, ahora en política fiscal hemos dicho ya al finalizar la clase pasada, anteayer, de que es aquel otro campo especializado de la economía fiscal que se ocupa del análisis de la aplicación discrecional y no discrecional. Aquí ya no aparece semánticamente, ya no aparece la palabra estudio, ¿no? Sino análisis de la aplicación, les decía. Igual comparte esta parte la definición de política monetaria, política cambiaria y política económica en general, ¿no? Análisis de la aplicación, discrecional y no discrecional. Hemos dicho ya en la anterior clase, lo discrecional es lo que nace de una voluntad política deliberada, ¿no? Y lo no discrecional es aquello que nace de otra voluntad política, no de la nuestra, y que de alguna manera nos va a inducir, nos va a forzar a aplicar instrumentos fiscales, ¿no? Ya vamos a ir sobre esto en un momentito más, ¿no? Entonces, aplicación discrecional y no discrecional de los instrumentos fiscales que llamamos medios para alcanzar determinados objetivos económicos, que para nosotros es fines, siempre objetivos económicos, ¿no? Las políticas económicas, dentro de las que se inscribe la fiscal, la monetaria, la cambiaria, etcétera, siempre las políticas económicas en general buscan objetivos, tienen como fines los objetivos económicos. Entonces, ustedes, quiero que vean un poco la diferencia en espíritu, en naturaleza, la diferencia de la definición de política fiscal respecto a teoría fiscal. En teoría fiscal estudiamos aspectos normativos, financieros. En la política fiscal ya nos preocupamos por el análisis de la aplicación de los instrumentos para alcanzar objetivos económicos, ¿no? Entonces, decíamos la anterior clase que hay 3 elementos importantes que tenemos que en este momento resaltar. Ahora sí vamos a la siguiente, Meirencita, por favor. El primer elemento. El tema de la aplicación discrecional, / no discrecional. Aplicación discrecional, no discrecional. ¿A qué se refiere? Es una parte importante la definición de la política fiscal, la aplicación de instrumentos discrecional o no discrecional. Primero es una manipulación de instrumentos, ¿no? La aplicación podemos entenderlo de manera ya más operativa como una manipulación, que puede ser deliberada, la discrecional, ¿no? Puede ser deliberada, entre paréntesis, volitiva, que nace de una voluntad política. Volitiva, nace de una voluntad. ¿De quién? Nace de una voluntad ¿de quién? Obviamente del policymaker, del hacedor de política, y a partir de ahora, compañeras y compañeros, importante que vamos a hablar, en algunos casos podemos referir a autoridad fiscal, autoridad económica en general, en otras nos podemos referir al policymaker, al hacedor de política fiscal, al policymaker fiscal, hay policymaker monetario, hay policymaker económico. Siempre hay una autoridad fiscal, monetaria, económica. Por ejemplo, acá, por eso es importante, compañeros, haber tenido un curso bueno de Economía Fiscal 1, porque en Economía Fiscal 1 nos hemos puesto de acuerdo los profesores en ver siempre quién es como un órgano rector de la política fiscal.
Eso no está para repetir en política fiscal o en economía fiscal 2, porque en economía fiscal 1, cuando se ve la estructura del sector público, ahí se queda bien claro quién es el policy maker fiscal, por ejemplo. ¿Quién es ahorita el órgano, como un órgano rector, si quieren ustedes, la política fiscal? ¿Quién es el hacedor de política fiscal dentro de toda esa estructura del sector público? ¿Y quién será? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿alguna idea, alguna opinión? Dentro de lo que han visto, ustedes me han comentado que han visto la estructura del sector público en Bolivia. ¿Quién será el órgano rector de la política fiscal? El MEF, ¿Perdón? ¿Perdón? el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, David nos pone un actor importante, ¿no es cierto? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Definitivamente, ¿no? Es uno de los componentes importantes de la rectoría de la política fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? No se olviden que, les hago una pregunta, en alguna materia, espero que sí, ¿han leído la ley SAFCO? La ley 1178. ¿Sí? Respóndanme. No, licenciado, en mi caso. Ya. ¿Los demás, alguien ha leído la ley SAFCO en alguna materia? ¿Me pueden- Sí, No, pero licenciado. no recuerdo. No, licenciado. Ya. Saben que lo que ocurre es que no tenemos en nuestro plan de estudios una materia que se llame gestión pública, ¿no? Como en algunas otras carreras, pero bueno, es bueno siempre dar una repasadita a la ley SAFCO, a ver si en alguna clase muy auxiliar podemos ver la ley SAFCO o me pueden dejar organizar tal vez un pequeño seminario en nuestra materia, un seminario entre comillas, una clase de que nos oriente en la ley SAFCO. Yo la conozco muy bien, pero por ahí puedo a un capacitador siempre de la ley SAFCO que nos oriente. Pero bueno, la ley SAFCO, ustedes saben, es un instrumento de gestión pública orientada en base a resultados y que regula un montón de sistemas. Y varios de esos sistemas tienen como órgano rector, ¿no es cierto?, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sistemas que nos interesan mucho en esta materia. Concretamente dos. Uno es el sistema de presupuesto y otro es el sistema de programación de operaciones, cuyo órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y por lo tanto es uno de los policy makers importantes de la política fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahora, les hago una pregunta. Ustedes que han visto ya Fiscal 1, ¿será el único ministerio? ¿Será el único ministerio que tiene que ver con la política fiscal? Obviamente No, tienen todos. licenciado. Obviamente, perdón, Raulito, obviamente tienen todos que ver, pero como hay dos que son claves, dos ministerios que son claves, que son el policy maker fiscal. Todos de alguna manera están relacionados, pero son dos. Uno es el Ministerio de Economía, no sea David, que obviamente de cajón, de cajón. ¿Cuál sería el otro? Raúl, perdón, te corté. Dale, Raulito. No, licenciado, decía que no era el único, que también existe el Ministerio, por ejemplo, de Planificación y Desarrollo, ¿no? Y hay varios ministerios desconcentrados y descentralizados que, en el caso boliviano, ¿no? Se encargan de lo que usted dice, ¿no? Del policy maker. Ya, gracias, Raúl. Ahora escúcheme bien, compañeros. Uno es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Como ha dicho Raúl, hay un montón de ministerios que están directa o indirectamente relacionados con la política fiscal. Pero no nos interesa sino las dos autoridades de la política fiscal, los dos que hacen política fiscal. Los otros ministerios pueden recibirla, pueden sufrir las consecuencias pero las dos instancias que hacen política fiscal, en un lenguaje bastante cristiano, uno es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el otro, como decía bien Raúl, es el Ministerio de Planificación del Desarrollo. ¿Y por qué el Ministerio de Planificación del Desarrollo? ¿Quién dice por qué será? ¿No han visto en Economía Fiscal 1 por qué el Ministerio de Planificación del Desarrollo es un policy maker importante? ¿Mm? Les respondo. Lo que pasa es que en nuestro país desde el 2006 un instrumento importantísimo ha llegado a formar parte ya del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
el Ministerio de Planificación ha tenido intuición sobre un instrumento fiscal importantísimo desde el 2006, lo que no ocurría antes del 2006, en toda la fase neoliberal, si quieren que llamamos, ¿no? Este instrumento estaba bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, llamado Ministerio de Hacienda en esa época. Pero desde el 2006 este instrumento pasa a ser tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo. ¿De qué instrumento les hablo? De la inversión pública, de la inversión pública. La inversión pública que hemos dicho ya las clases pasadas, espero que se acuerden, tenemos que tener un hilo conductor en la materia. La inversión pública es un instrumento fiscal importante que está dentro de qué? ¿De qué hemos dicho que está la inversión pública? ¿Dentro de qué? Dentro de los ingresos, dentro de las entradas recuperables, dentro... Gasto de capital. Correcto, gracias David. Dentro del gasto de capital, muchas gracias. El gasto se divide en gasto corriente y gasto de capital. Hemos dicho que el gasto de capital tiene como subcomponente clave, tal vez el más importante a la inversión pública. Entonces, resulta que la inversión pública tiene todo un viceministerio que la regula. El nombre del viceministerio, que por su propio peso es el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el BIPFE, famoso el BIPFE. Por si acaso, mi persona ha trabajado 20 años en el BIPFE, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Y este viceministerio siempre formaba parte del Ministerio de Hacienda, siempre, hasta el 2006. El 2006 se decide sacarlo al BIPFE del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y llevarlo a un ministerio que nos hemos inventado el 2006, el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Entonces, fíjense ustedes, el Ministerio de Planificación del Desarrollo se vuelve también en un policy maker fiscal importante, porque regula nada más y nada menos que un instrumento clave, que es la inversión pública, que como hemos indicado en la última clase, es uno de los instrumentos que tiene de pronto mayor incidencia en el crecimiento del producto y en el crecimiento económico, ¿no es cierto? En la en la variación porcentual del PIB real y en la variación porcentual del PIB real per cápita, vale decir tasa de crecimiento del producto, tasa de crecimiento económico, ¿eh? Entonces, ahora, hay muchos economistas que piensan que ha sido un error sacar al BIPFE del Ministerio de Economía, de Hacienda se llamaba antes, hoy Economía y Finanzas Públicas, porque la inversión pública tiene que estar siempre donde están los recursos. La inversión pública debería estar siempre en aquel ministerio donde se canalizan los recursos. Entonces, se ha provocado un divorcio bastante complejo que lo estamos sufriendo ahora entre lo que es el presupuesto y entre lo que es la política de inversión pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace de que esta desconexión entre estos elementos tan importantes que hacen al presupuesto, ¿no? Hacen de que se dificulte la ejecución de la inversión pública. Hay otras personas que piensan, hay otros economistas que piensan que ha sido un acierto, pero que hasta ahora no funciona de manera adecuada el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Es un ministerio que no nos los hemos terminado de inventar. Muchas veces está supeditado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no tiene la fuerza que debería tener un Ministerio de Planificación y más aún un Viceministerio de Inversión Pública, ¿no es cierto? Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Entonces, como nos decía Raúl, hay dos ministerios que fungen como policy maker fiscal, cerrando el paréntesis. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y fíjense ustedes, una gran alegría para nuestra carrera, que los ministros de ambas carteras son ex alumnos de nuestra carrera, uno de ellos docente, el otro todavía no, pero son dos compañeros que son made in carrera de economía. El nuevo ministro, bueno, ya no tan nuevo, el ministro de Planificación del Desarrollo, inclusive Sergio Cosicán, que ha sido alumno mío,
ha sido alumno de la carrera como ustedes y hoy está en una cartera tan importante, ¿no es cierto? Y ni qué decir de nuestro querido hermano Marcelito Montenegro, ¿no? Son dos ministerios claves que hacen a la política fiscal. ¿Se ha entendido eso, compañeras y compañeros? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, manipulación deliberada, volitiva, que nace de la voluntad política del policymaker fiscal, que ya sabemos, como es el Banco Central, también un policymaker importante de la política monetaria y cambiaria. Por eso vamos a hablar harto del programa fiscal financiero que lo firman el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación, ¿no es cierto? Como órganos rectores de la política fiscal, monetaria y cambiaria, ¿no? El Banco Central de la monetaria y cambiaria, el MEF y el Ministerio de Planificación del desarrollo de la política fiscal. Manipulación deliberada o no deliberada, ¿no es cierto? Discrecional o no deliberada, de ciertos medios, instrumentos fiscales, para alcanzar determinados fines económicos, objetivos económicos. Generalmente, ¿no es cierto?, esta aplicación modifica parcial y o totalmente la conducta de agentes económicos. Por eso es importante llevar micro también. Por eso es importante también llevar micro, porque la microeconomía nos orienta el estudio, el análisis, la conducta de agentes económicos definidos, ¿no? Porque si fueran indefinidos estaríamos en la macro, ¿no? De agentes económicos definidos, agentes individuales o grupos de estos, ¿no? O grupos, por eso estudiamos también en micro las estructuras de mercado, ¿no? Donde operan los agentes económicos individuales o grupos definidos de estos. Por eso que estudiamos no solo lo que es la estructura competitiva, sino estudiamos las estructuras no competitivas, ¿no? Los monopolios, duopolios, oligopolios, monopsonios, duopsonios, oligopsonios, ¿no? Porque la política fiscal, ¿no?, tiende a modificar parcial y o totalmente la conducta de agentes económicos. Por eso que hay un economista importante que ha sido ministro en la época de la UDP, cuando estaba de presidente don Hernán Siles Suazo, don Flavio Machicado, que tiene un librito que se llama Actitudes en la política económica. Muestra cómo la política económica en general, ¿no?, modifica parcial y o totalmente la conducta de agentes económicos. Por ejemplo, sin ir lejos, cogiendo un impuesto, un ejemplo importante que son los impuestos. En microeconomía, les hago una pregunta, ustedes han estudiado micro 1, micro 2 bien. ¿Se ve el tema de impuestos en micro? ¿Han visto el tema de impuestos en micro? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Licenciado, se ve, pero los efectos no sobre el Correcto, accidente del consumidor. correcto, gracias, compañero. Se ve. ¿Por qué? Porque tiene efectos económicos, tiene efectos en la conducta de los consumidores, los impuestos. Inclusive algunos profesores de micro, algunos libros, hasta le ponen un subtítulo, ¿no? Políticas públicas. Y si se acuerdan, vamos a hacer bien, de un lenguaje bien pedagógico, ¿qué decimos en micro? Tenemos un mercado sin externalidades, sin fallas, ¿no es cierto? Un mercado tranquilo, un mercado competitivo, ex ante a un impuesto. Tenemos la oferta, la demanda, nuestro gráfico bien bonito, el punto de equilibrio, nuestra oferta, nuestra demanda, bien comportadas, no degeneradas, en un statu quo inicial, y de pronto irrumpe un impuesto, ya sea específico o ad valorem. Y en el gráfico, ¿qué dibujamos? Una cuñita, ¿no? Una cuñita, ¿se acuerdan de la cuñita, no? El impuesto, una cuñita. Y esa cuñita, ese impuesto, tiene como 3 efectos importantes. El primer efecto que tiene, ¿no?, es que crea ya una distorsión en el sistema de precios, ¿no? A partir de esa cuñita, uno es el precio que pagan los consumidores, que está por encima del precio de equilibrio. Otro es el precio que reciben los productores, que está por debajo del precio de equilibrio. O sea, hay como 3 precios, ¿no?, en el eje vertical de los precios. El precio de equilibrio, más arribita el precio que pagan los consumidores, que choca con la demanda, y más abajito el precio que reciben los productores, que choca con la curva de oferta, ¿no es cierto? Un primer efecto. Segundo efecto, hay un racionamiento en el mercado, ¿no? La cantidad finalmente transada en el mercado está por
debajo de la cantidad de equilibrio, en un racionamiento. Y el tercer elemento, lo que decían nuestros compañeros, hay un estrangulamiento en dos áreas importantes, en el excedente del consumidor y en el excedente de los productores. Tres efectos de un impuesto, así de simple. Tiene un efecto económico, modifica parcial y o totalmente la conducta de agentes económicos. ¿No es cierto? ¿Sí, compañeras y compañeros? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, licenciado. Bien. Entonces, un primer elemento de la definición de política fiscal. El segundo, que lo adelantábamos al terminar la clase de anteayer. El segundo, que lo adelantábamos. Surgen dos categorías claves de la política fiscal. Y se llama así, miren, la semántica, categorías. Hay que tener cuidado con la semántica, compañeros, ¿no? Uno son los instrumentos fiscales, gastos y recursos. ¿Os quieren gastos, ingresos y entradas recuperables? Otros son las variables fiscales que vamos a ver más adelante. Y acá surgen dos categorías claves de la política fiscal. Dos categorías importantes. Los instrumentos fiscales y los objetivos económicos. Son las dos categorías madres. Las dos categorías relevantes. Las dos categorías que conforman el corazón de la política fiscal. Los instrumentos y los objetivos, como de cualquier política económica en general. ¿No? Y obviamente los objetivos tienen que ser económicos, así reconocemos si la política es económica, es macro, micro, etc. Ahora bien, fíjense, bien importante el 3I, compañeros, bien importante el 3I. Y muchas veces muchos docentes preguntan en las defensas de tesis, en los trabajos dirigidos, en los exámenes de grado. Los instrumentos fiscales ya fueron abordados, ¿no? Ya hemos dicho los instrumentos fiscales, hemos repetido como loros, ¿no? Pero ahora un poquito, el 3 sí quiere abordar los objetivos económicos. Una pregunta que surgió muy interesante en un examen de grado, siempre hablamos de objetivos económicos. ¿Qué son? ¿Cuáles son objetivos económicos? Yo sé que todos tenemos en la cabeza de manera clara los objetivos económicos, pero tenemos que tener un enfoque ordenador. Hay que ordenar la ensalada de cosas que tenemos en la cabeza. Es bueno siempre ordenar. Por eso decía que es importante ver la estructura del sector público en Bolivia en Fiscal 1, porque si vemos el clasificador institucional del presupuesto general del Estado, vemos simplemente una descripción plana de todas las instituciones públicas, pero hay que ordenar. Yo les digo, a ver, coménteme la estructura del sector público en Bolivia, a ver, dígame. Y no creo que la respuesta sea así, licenciado, dentro de esa estructura está el ministerio, el gobierno. No van a empezar a mencionarme los 340 y tantos gobiernos municipales, las 9 gobernaciones. No me van a empezar a hablar de todos los GATS, GARS, GAMS, GAYOX, ¿no? Gobiernos autónomos regionales, gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígenas, unidades campesinos. Los GATS, GAMS, GARS y GAYOX. Todos los ministerios, todas las instituciones públicas descentralizadas sin fines empresariales, donde están las universidades públicas. No, ¿no es cierto? No sea la respuesta más adecuada. Para comenzar, tendrían que tener una memoria de elefante y la respuesta duraría 1 hora, ¿no? Hay que ordenar lo que decíamos en la anterior clase. El sector público se divide en el sector público no financiero y el sector público financiero. El sector público financiero se subdivide en instituciones públicas bancarias y en instituciones públicas financieras no bancarias. El sector público no financiero tiene 3 áreas importantes, lo que es el gobierno general, lo que es la administración territorial y lo que son las empresas públicas no financieras, ¿no? Ya el gobierno general se divide en el gobierno central, en los servicios nacionales, en las instituciones públicas descentralizadas sin fines empresariales. La administración territorial, que decíamos, ya se divide en lo que son GATS, GAMS, GARS, GAYOX.
Entonces hay que saber ordenar. Bien, entonces cuando hablamos de objetivos económicos, también hay que saber ordenar. ¿Y quién propone un enfoque ordenador interesante? ¿Quién propone? Proponen los estudiosos de la política económica que ustedes van a llevar el siguiente semestre. Les hablaba de uno de ellos importante como Tinbergen. Propone ordenar. Y lo que propone Jan Tinbergen es partir de un objetivo general, al que él llama estabilidad económica o equilibrio macro global, la llamamos. Estabilidad, no, ojo, no estabilidad de precios, es otra cosa. Estabilidad económica. Estabilidad económica. Algunos libros un poco más técnicos se llaman equilibrio macro global. Ahora, ¿cuándo decimos que gozamos de estabilidad económica? ¿Qué incorpora la estabilidad económica? Estamos ordenando, miren. La estabilidad económica primero tiene dentro de sí lo que llamamos el equilibrio interno. El equilibrio interno. ¿Y qué es equilibrio interno? Como dice el paréntesis. Cuando hay una compatibilidad, una convergencia entre lo que es la oferta agregada y la demanda agregada. Y la oferta y demanda agregadas, ustedes las han estudiado pues de manera rigurosa en macroeconomía, ¿no? ¿Saben qué? Déjenme estar tranquilo con mi conciencia. Una preguntita, ¿alguien puede definir lo que es oferta agregada? Pero una definición así un poquito elegante. Ustedes ya han llevado macro 1, macro 2. ¿Qué es oferta agregada? ¿Cómo definiríamos? No les digo fórmulas, nada, simplemente conceptito de oferta agregada, conceptito. Supónganse que un estudiante de primer semestre de la carrera les pregunta, que les dice, he escuchado hablar de oferta agregada. ¿Qué le dirían? ¿Qué es la oferta agregada? ¿Mm? A ver, ¿alguna idea, compañeros? ¿Mm? ¿Cómo definiríamos oferta agregada? Así de manera bien simplecita, bien pedagógica, a ver. ¿O nunca han escuchado esa palabra? No creo, ¿no? Adelante, Silvia. Licenciado, ¿sería la oferta de bienes y servicios en su conjunto? Que las empresas bien sea pueden vender o comprar. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, Silvia, está bien. Es eso en el fondo, ¿no? Pero, ¿alguien que quiera complementar la respuesta de Silvia, por favor? Yo diría que es una suma de todas las ofertas individuales en todos los mercados de un país para generar una gran oferta agregada. Es como unir todos los bienes y servicios que son ofrecidos en una sola oferta macro. ¿Ya? Dale, David. Tal vez podría responder que es el producto, pero sin las exportaciones y las importaciones. Ya, perfecto. Bien, tres respuestas correctas, adecuadas, ¿no es cierto? Sale de la micro, ¿no es cierto? En micro hemos estudiado lo que es las ofertas individuales, las ofertas de mercados particulares, ¿no? Y en macro ya nos encontramos con el concepto de oferta agregada. Pero yo les voy a pedir un gran favor. La oferta agregada y la demanda agregada tienen definiciones bien interesantes que sintetizan lo que ustedes han dicho. ¿No? Tanto Silvia como Ignacio, David le han pegado en el clavo bien, ¿no? Es la sumatoria de, es el producto, decía David. Entonces, por eso que las definiciones elegantes de la oferta y demanda agregadas tratan de sintetizar todo lo que ustedes han dicho en algunos conceptos claves, en algunos conceptos, en alguna semántica que tiene que estar presente en las definiciones. Y, por ejemplo, oferta agregada, ¿cómo se define? Sabemos que es la sumatoria de, ¿no? Sabemos, como decía David, que tiene que ver con el producto de, ¿no ve?
¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí? Respóndame. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo se define generalmente la oferta agregada? Comienza siempre definiendo como un nivel. La oferta agregada es un nivel. ¿Un nivel de qué será? ¿Un nivel de qué? ¿Qué estudiamos en micro cuando comenzamos con la teoría, después de ver la teoría del consumidor? En micro vemos teoría del consumidor, después teoría de la firma o teoría de la empresa. ¿Y qué estudiamos? ¿La función de qué? Producción. Producción. Entonces, la oferta agregada es un nivel de producción. Por eso tanto estudiamos en micro la función de producción, la combinación óptima de factores productivos para tener un producto máximo. La combinación óptima de factores productivos como trabajo, tierra, capital, los más importantes, los más primarios, de manera de obtener un producto máximo, ¿no? Es una relación matemática en la función de producción. Entonces, la oferta agregada, ¿qué es? Es un nivel de producción. La palabra clave es producción, ¿no? Porque la demanda agregada va a ser un nivel de gasto. ¿Vale? La oferta agregada es un nivel de producción. ¿Pero qué nivel de producción? Aquel que escogen proveer los empresarios, ya sean públicos o privados, ¿no? Empresarios en general. Dado un patrón de precios y salarios en la economía. Esa es una oferta agregada. Un nivel de producción que escogen proveer, ¿no? Los empresarios, dado un patrón de precios y salarios en la economía. Ahora, una pregunta más técnica. ¿Cómo se deriva la oferta agregada? ¿En función a qué se deriva? Ya les he dicho. En función a dos cosas. Son dos elementos claves los que nos ayudan a derivar la oferta agregada. Una es la función de producción. Una es la función de producción. ¿Y otro cuál es? El mercado laboral. El mercado laboral, con sus fuerzas importantes, ¿no? La oferta laboral o la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, la demanda laboral. Y si ustedes se acuerdan de sus cursos de macro, inclusive el profesor ponía un grafiquito, función de producción, grafiquito de abajo, mercado laboral, y haciendo un análisis de sensibilidad, llegábamos a obtener la oferta agregada. Ahora, les comento que hay que tener bastante abstracción para entender la oferta agregada, porque a diferencia de la demanda agregada, la oferta agregada hay que tener mucha abstracción para entenderla, porque tenemos por lo menos 3 tipos de oferta agregada, lo que no ocurre con la demanda agregada. Tenemos, por ejemplo, una oferta agregada clásica. ¿Cómo era la oferta agregada clásica? ¿Qué forma tenía la oferta agregada clásica? ¿Quién se acuerda? Pendiente inelástica, es vertical. Ya, gracias, querido hermano. La oferta agregada clásica es una que es perfectamente inelástica, ¿no? Vertical. La oferta agregada keynesiana extrema. ¿Cómo es la oferta agregada keynesiana extrema? Keynesiana extrema, ¿cuál es? Dígame. ¿Nada? ¿No han visto? ¿Nunca he escuchado oferta agregada keynesiana extrema? Me parece que es primero perfectamente elástica, luego va incrementando ¿Ya? pendiente y luego se vuelve perfectamente inelástica. Correcto. La oferta agregada keynesiana extrema es perfectamente elástica. Es decir, completamente echada, ¿no? Completamente horizontal. Y la keynesiana normal, y la oferta keynesiana normal, es aquella dependiente positiva. O sea, con las ofertas que estamos acostumbrados a verlas en micro, ¿no? Una dependiente positiva. ¿De qué va a depender? ¿Por qué hay una oferta? Parece gusto y gana de complicarnos la vida, ¿no? ¿Por qué te decimos que haya una oferta agregada clásica, una oferta agregada keynesiana extrema, una oferta agregada que... Y esto les digo, queridas compañeras y compañeros, tiene que estar bien en su cabeza porque vamos a ver harto de esto en política fiscal, harto de esto.
Muchas veces, cuando queremos evaluar la política fiscal, depende en qué escenario, en qué coyuntura estamos. ¿Por qué hay oferta agregada keynesiana, clásica? Porque justamente como se deriva de la función de producción, que para moros y cristianos es la misma, pero la complejidad viene por el lado del mercado laboral, porque en el mercado laboral, ustedes ya han visto, no solamente han visto micro y macro, sino han visto inclusive esa historia del pensamiento económico. ¿Mm? Hay distintos modelos. No voy a entrar al tema de la historiografía ya. No vamos a hablar del pensamiento corriente. Eso ya han visto, se han debido aburrir de ver, ¿no? Llevan historia económica general, historia del pensamiento económico. Ya han llevado, ¿no ve? Todo eso, ¿sí? Se han debido aburrir de ver la corriente, el pensamiento, la escuela, a qué hora entraba al baño Keynes, a qué hora entraba al baño Smith, Ricardo, ¿no ve? Entonces, ahora, aquí vamos a hablar simplemente de modelos, ¿no? El modelo clásico trabaja con supuestos importantes muy distintos al modelo keynesiano. Por ejemplo, el modelo clásico, ¿quién me puede decir un supuesto clave del modelo clásico? Que la economía está funcionando a un nivel de pleno empleo. Ya, uno, y derivado de ese, Mercados Que toda competitivos. oferta encuentra su demanda. tiene mucha razón. Primero, ¿no es cierto? El pleno empleo es un supuesto clave del modelo clásico, el pleno empleo. Y derivado de ese hay uno que nos interesa mucho, que comienza con F, una hipótesis de trabajo importante. Derivado del pleno empleo, ¿por qué hay pleno empleo? ¿Cuál es? La flexibilidad de precios y salarios. Salarios. Y el que haya pleno empleo y flexibilidad de precios y salarios hacen de que haya el fine tuning, el ajuste a lo micro, que es el marshalliano y el walrasiano en el equilibrio general. De ahí tenemos el equilibrio parcial y el equilibrio general, ¿no? La combinación importante entre Marshall y Walras. Una combinación Marshall-Hicks y Walras, ¿no? Por eso decíamos la demanda marshalliana o la demanda hicksiana, ¿no? Y tenemos el equilibrio general walrasiano, ¿no? Como hay ese ajuste perfecto, vamos a tener al final del día una oferta agregada perfectamente inelástica. El modelo keynesiano, con algunas hipótesis de trabajo distintas, ¿no? Desempleo involuntario y lo más importante, rigidez. Rigidez. Y Keynes hacía una referencia muy específica a la rigidez salarial especialmente, por la presencia de sindicatos, en Bolivia podemos pensar en la Central Obrera Boliviana, por la presencia de contratos de largo plazo, contratos de generaciones traslapadas, los Overlapping Generation Models, que se estudia harto en macro, que eso hace, obviamente, ¿no es cierto? Eso hace de que no podamos llegar a tener, como en el caso clásico, una oferta agregada perfectamente inelástica. Entonces, el modelo keynesiano plantea dos escenarios, ¿no? Uno, donde por el tema de la rigidez llegamos a tener ofertas agregadas de pendiente positiva normal, y un escenario en el cual la productividad marginal del trabajo se hace constante, y cuando la productividad marginal del trabajo se hace constante, la oferta agregada keynesiana se vuelve en extrema y es perfectamente elástica. Esa situación no ocurre con la demanda agregada, ¿no? En la demanda agregada el estudio es más interesante, ¿no? ¿Cómo definimos la demanda agregada? Definimos como un nivel de gasto, ya no es un nivel de producción, es un nivel de gasto realizado por los sectores más importantes que participan en la vida económica de una nación. El sector privado, el sector público y el sector externo. Nivel de gasto de estos sectores que participan de la vida económica de una nación, dado un nivel de precios y tasa de interés en la economía. ¿Y cómo se deriva
la demanda agregada, se deriva en base a dos equilibrios importantes. El equilibrio en el mercado de bienes y servicios. De ahí sale nuestra famosa identidad Y igual a C más I más G más X menos M, ¿no? Equilibrio en el mercado de bienes y servicios, o también se le llama equilibrio en el mercado del producto, porque esos agregados macro conforman el producto, en cualquier versión que quieran, ¿no? PIB, PIN, PNB, ¿no? PNN, pero pensaremos en el más conocido, un PIB, ya sea nominal o real, ¿no? Son los agregados que conforman el producto, por eso se llama mercado de bienes y servicios o mercado del producto. Y el otro mercado, el mercado de activos en general y del dinero en particular. Por eso la IS, ¿qué es la IS? Los pares de tasa de interés y nivel de actividad económica que mantienen en equilibrio al mercado de bienes y servicios. ¿Y qué es la LM? Los pares de tasa de interés y nivel de actividad económico que mantienen en equilibrio al mercado de activos en general y del dinero en particular. Son los dos equilibrios que nos permiten derivar la demanda agregada. Por eso que los modelos ISLM son bastante, a veces criticados como tener un corte keynesiano medio que extremo, porque cuando vemos los modelos ISLM como modelos de determinación del empleo y del producto, no estamos diciendo que la oferta agregada no existe, sino que a un inicio se supone una oferta agregada, ¿no?, perfectamente elástica, ¿no? Si la oferta agregada es perfectamente elástica, o sea, keynesiana extrema, entonces obviamente la demanda agregada lo determina todo. Y por eso decimos que el modelo ISLM determina el producto y el empleo. Entonces, importante la demanda agregada y la oferta agregada, queridos compañeros, ¿no? ¿Cuándo hay equilibrio interno? Cuando la oferta agregada y la demanda agregada convergen a un mismo nivel, equilibrio interno. ¿Ya? ¿Y qué más comprende la sociedad económica? Y el equilibrio externo. ¿Ya han llevado Economía Mundial 1? Les pregunto, ¿ya han llevado Economía Mundial 1? Sí. Sí, licenciado. Bien, a ver, fíjense ustedes, compañeros, en el plan de estudios hemos tenido que hacer un viraje atendiendo un poco a las nuevas tendencias en este campo. Si ustedes dan cuenta, han debido ver pocos libros que tienen como título Economía Mundial, ¿no ve? Más es común encontrar libros que se llaman Economía Internacional. Yo soy seguro que ustedes han visto en Economía Mundial 1 un librazo que es un top seller. Han de ver el libro de Economía Internacional de dos grandes autores, un premio Nobel en Economía, Paul Krugman. ¿Han visto la Economía Internacional de Krugman? ¿Sí? Sí, licenciado. ¿No es cierto? Paul Krugman y Maurice Obstfeld, ¿no? Son los dos autores, ¿no? Economía Internacional de Paul Krugman y Maurice Obstfeld. Librazo, librazo. Lo que ocurre es que antes les comento que la materia se llamaba Economía Internacional. Habían dos materias, uno era Economía Internacional y otro era Integración Económica. Ya modernamente lo que se ha hecho en los planes de estudio es como que unir la economía internacional con la integración económica, porque la frontera entre ambos cada vez ha sido más difícil de verla, y nace una rama ya un poco más macro que se llama economía mundial. Pero la economía internacional es una parte clave de la economía mundial. Y fíjense ustedes que la economía internacional, comparen la economía fiscal, economía monetaria, economía internacional, ¿ya? Economía fiscal, economía monetaria, economía internacional. Aquí hay una gran diferencia. ¿En qué se divide, hemos dicho, la economía fiscal? Sus dos grandes áreas especializadas en la economía fiscal, ¿cuáles son? La que han visto el anterior semestre y la que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son? Repítame. La teoría fiscal y la ¿Ya? ética fiscal. Muy bien. ¿Y la economía monetaria, por ende, en qué se divide? En teoría monetaria y política monetaria. Correcto. Muchas gracias. En cambio, la economía internacional tiene una división que en el fondo tiene que ver con teoría y política, pero tiene otros nombres. Ustedes han debido verlo así. La economía internacional se divide en lo que es comercio internacional, importantísimo comercio internacional. Ahí se ven modelos de comercio internacional.
Han debido ver, por ejemplo, el modelo clásico, el modelo ricardiano, el de Heck, Sherolin y Samuelson, el de Stolper y Samuelson, ¿no ve? Comercio internacional. Full micro. Y luego, la siguiente rama son las finanzas monetarias internacionales. Full macro. Ahí se aplica harto el modelo de Mandel-Fleming, por ejemplo. Harto se aplica el modelo ISLM. Inclusive del campo de las finanzas monetarias internacionales sale un último grito de la moda, ¿no? Si vemos la historia de los modelos ISLM, ¿dónde se crean los modelos ISLM? ¿Quién me dice? ¿Dónde nacen los modelos ISLM? ¿Dónde aparecen por primera vez los modelos ISLM? ¿En las integraciones económicas? Más o menos. Hay un economista de muchos quilates, ¿no? que tiene un apellido notable en nuestra ciencia, Hicks. ¿no? Newspaper, licenciado. ¿No? Correcto. Hicks tiene un librito chiquitito, se llama Mr. Keynes and the Classics. ¿no? Hicks es el primero en acuñar el modelo ISLM. Nace con Hicks, neoclásico Hicks. La siguiente afinación ya es en el keynesianismo puro. Una tercera afinación es de dos grandes economistas. Uno de ellos, que en paz descanse, que su libro lo hemos visto harto. Han escuchado hablar de Dorbush, tiene un libro bárbaro, ¿no? Rudiger Dorbush. ¿Han visto el libro de macro de Dorbush y Fisher? Un libro famoso, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Han escuchado? ¿No? Junto con Sí, licenciado. ¿no? Rudiger Dorbush con Stanley Fisher, un librazo tiene de macro. ¿no? Dorbush y Sidney Alexander, dos grandes autores. Una tercera afinación del modelo ISLM para economías abiertas, el grito de la moda. Economías abiertas. Dorbush y Alexander. El siguiente, Mandel y Fleming. Economías abiertas con distintos escenarios de movilidad del capital y regímenes cambiarios, fijo, flexible. Mandel y Fleming. Y de las finanzas monetarias internacionales sale el modelo AADD, el último grito de la moda de los modelos ISLM. Nace de la economía internacional, fíjense. ¿Saben qué? Les comento que la economía internacional es un campo muy apasionante. Y la verdad es de que un semestre para economía internacional es poco. Debe haber economía internacional 1 y 2, si quieren ustedes. La mayoría de los premios Nobel en economía se han especializado en economía internacional. Si ustedes tienen el libro de Krugman, les sugiero que lo vayan leyendo. El libro de Krugman es muy, muy, muy bueno. Bien, pero equilibrio externo. ¿Qué es equilibrio externo? Por eso les hablaba de economía mundial. Equilibrio externo. Y fíjense, queridos compañeras y compañeros, muchos de ustedes van a hacer sus maestrías, sus doctorados. La economía internacional es un campo muy especializado y apasionante. Tal vez en la carrera no nos da mucho tiempo para esto. Y más aún cuando Economía Mundial 2 ya vemos más temas de integración económica, etc., ¿no? Pero yo quisiera que ustedes, de alguna manera, somos todos autodidactas, vayan viendo el librito de Krugman, por ejemplo, Economía Internacional. ¿no? Vayan viendo. Hay los dos libros más importantes del mundo en economía internacional son el Krugman y hay un libro de Keyes y Jones. ¿no? Keyes y el otro es Charles Jones, que tiene un libro de macro que Marcelito Montenegro lo lleva. El Charles Jones han de vivir con Marcelo. Porque ¿cuáles son los libros de macro que después? Fíjense, los libros, la bibliografía de macro ha ido cambiando, ¿no? Primero el gran grito de la moda era el Dorbush, que les decía, ¿no? Dorbush y Fisher. ¿Quién no ha estudiado con el Dorbush y Fisher? Y ya luego aparecen libros que tienen algunos temas más interesantes. ¿Qué es lo que se le criticaba al Dorbush y Fisher? Que tenían un sesgo muy keynesiano. Aparece un gran libro de Robert Barrow, Macroeconomía de Barrow, ¿cierto? Bastante general. ¿Y qué es lo importante de Barrow? Que va entrando de poquito a la macrodinámica, porque Barrow no habla de macrodinámica, pero ya habla de macro intertemporal. Y la intertemporalidad
el no ser tan miope, la intertemporalidad, ya sentó un sacudón en la enseñanza de macro. Barro. Ya después de Barro aparecen libros más comunes como el José de Gregorio, ¿no? El José de Gregorio. Aparece el Charles Jones, como libros ya un poquito más adelantados que van metiendo crecimiento económico fuerte, modelos, ¿no? Bueno, entonces, pero vayamos viendo esos libros, queridos compañeras y compañeros. Pero hablamos del equilibrio externo, para no irnos más, equilibrio externo. ¿Qué es equilibrio externo? Hay un error de tipo 1, ¿no? Que hasta algunos economistas los escuchamos hablar, ¿no? Equilibrio externo es cuando las exportaciones son iguales que las importaciones. ¿No? Nos paran las orejas, ¿no? Exportaciones iguales a importaciones. Es un equilibrio, sí. Es un equilibrio. X igual que M es un equilibrio. Si las exportaciones son iguales a las importaciones, es un equilibrio. Pero no externo. X igual que M es un equilibrio en la cuenta corriente de balanza de pagos, si quieren. Pero ¿cómo define el equilibrio externo Krugman? Krugman dice que una economía tiene equilibrio externo cuando el nivel del saldo de la cuenta corriente de balanza de pagos. ¿Y por qué se habla de la cuenta corriente? La balanza de pagos no solo tiene la cuenta corriente, tiene también la cuenta capital, tiene también la cuenta financiera, o modernamente se llama la cuenta capital y financiera, se llama, ¿no? Pero se habla de la cuenta corriente para definir el equilibrio externo, porque en la cuenta corriente se define el grado de competitividad internacional de una economía. En cambio, en la cuenta financiera y capital se ve simplemente cuán acreedores o deudores somos frente al resto del mundo. Pero en la cuenta corriente se define el grado de competitividad internacional de una economía. Por eso es que la política cambiaria clave, el tipo de cambio influye principalmente en el nivel y estructura de las exportaciones y las importaciones. Por eso es tan importante el tipo de cambio en la configuración del saldo en cuenta corriente de balanza de pagos. Y aquí les comento que en economía fiscal vamos a ver también política cambiaria, porque está muy interrelacionada con la política fiscal, la política cambiaria. ¿Cuántos tipos de cambios han visto en macro? Les hago esa pregunta. O en economía mundial 1. ¿Qué modalidades, qué tipos de tipo de cambio, valga la redundancia ahí? Tipo de cambio fijo, flexible. No, esos son regímenes cambiarios. Gracias por la respuesta, Tabico. Esos son regímenes cambiarios. ¿Y qué es un régimen cambiario? Es distintas modalidades del tipo de determinación del tipo de cambio nominal. Ya les he dado una pista. Los regímenes cambiarios que ha dicho David, regímenes cambiarios fijo, flexible o el crawling peg, el híbrido, el mixto, son regímenes cambiarios. ¿Y qué es un régimen cambiario? Modalidades de determinación del tipo de cambio nominal, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipos de tipo de cambio hay? Uno, el tipo de cambio nominal. Y ahí nacen distintas determinaciones de tipo de cambio nominal, régimen cambiario se llama. Fijo, flexible, crawling peg. El otro tipo de cambio, ¿cuál es? Si hay nominal, ¿cuál es otro tipo de cambio? Real. Real. Clave el tipo de cambio real. Ese sí determina el nivel de competitividad internacional de la economía. No es que el nominal no sirva, pero el tipo de cambio real es el importante. El tipo de cambio nominal solo compara canastas de monedas. El tipo de cambio real compara canastas de bienes. Por eso es que la formulita del tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por la razón de precios transables sobre no transables. Y el tercero es el más interesante del mundo. Y les sugiero que vayan pensándolo como un posible tema de tesis, ¿no? Es el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo. Y el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo tiene una definición bárbara. ¿Qué es el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo? Es aquel instrumento cambiario, ¿no?, que básicamente determina simultáneamente el equilibrio interno y externo. Qué importante la definición del tipo de cambio real de equilibrio externo. Del tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo, el TCRLP.
que vamos a estudiar. Fíjense ustedes de que el tipo de cambio nominal es observable en el mercado. El tipo de cambio real no es observable, pero tiene una formulita. En cambio, el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo se lo determina en base a modelaciones econométricas. Por eso es un tema de tesis apasionante. ¿Y para qué uno determina el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo? Porque comparándolo con el tipo de cambio real, ¿no? Comparando esos dos, nace un concepto clave, que es el desalineamiento cambiario. Los misalignments, el desalineamiento cambiario. Y el desalineamiento cambiario es un tema de tesis apasionante, les comento. Vamos a leer, yo les voy, en política fiscal, les comento que yo doy como una lectura optativa, una de las tesis más brillantes en la carrera sobre desalineamiento cambiario, que yo he sido el profesor tutor, que es una tesis 100 sobre 100, que incluso el Banco Central se la ha adoptado, y en base a esa modalidad, que es de Sebastián Edwards, que con un compañero de ustedes, el año 2002, ya hace tiempito, hemos establecido, es que calcula ya el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo. Es una tesis muy apasionante, que le hemos tutoreado con un docente de la carrera de Economía, que se ha jubilado por el año 2000, más 2002, justo cuando yo tutoré esa tesis y era relator, les voy a hablar de quién es, y que ha sido un economista símbolo de nuestra carrera y que ha fallecido hace muy poco tiempo. Les hablo de don Pablo Ramos. ¿Han escuchado hablar de don Pablo Ramos o no? No. Sí, director del Banco Central. Hace poco ha sido presidente del Banco Central. ¿Cómo no van a escuchar hablar de Pablo Ramos? Hasta hace poco ha sido presidente del Banco Central y ha fallecido hace algunos meses atrás, ¿no? Y tiene un libro que yo también los recomiendo, Los principales paradigmas de la política económica. ¿No? Van a ver ustedes, en los libros de macro, es muy difícil ver, por ejemplo, rigurosamente modelos, ¿no? Clásico, keynesiano, neoclásico, monetarista. Don Pablo Ramos, en su libro Los principales paradigmas de política económica, los pone bien claritos, ¿no? Hay pocos libros de macro, por ejemplo, nosotros vamos a tener este semestre, compañeras y compañeros, un trabajo que les he dicho que va a valer 10 puntos. Es decir, cuando hemos visto las reglas del juego, la primera clase, ¿se acuerdan? Exámenes, examen recuperatorio, controles recuperatorio, y hay un trabajo. Y para ese trabajo vamos a ver un librito clásico de macro, que es de Gardner Ackley. Es el único libro que establece las ecuaciones modelísticas de los modelos. 6 ecuaciones del modelo clásico, 6 ecuaciones del modelo keynesiano, 6 ecuaciones del modelo monetarista. Bien, entonces, fíjense ustedes de que, ¿qué es equilibrio externo? Decíamos, compatibilidad entre un nivel de cuenta corriente, ¿ya? Compatibilidad entre un nivel de cuenta corriente, ¿no? De balanza de pagos, con las ganancias intertemporales del comercio internacional. Ese nivel de cuenta corriente puede ser deficitario, puede ser superavitario, puede ser equilibrado, no importa. Pero un nivel, un saldo de cuenta corriente de balanza de pagos, tal que sea compatible con las ganancias intertemporales del comercio internacional. Alguien me puede decir, pero entonces ese saldo debería ser el superavitario. No necesariamente. Cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, no hay que siempre glorificar esa situación porque puede llevar a un sobrecalentamiento de la economía que produce la enfermedad holandesa que tanto hemos estudiado en economía internacional. Y obviamente con el consecuente deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué pasa si las importaciones son mayores que las exportaciones? Déficit en cuenta corriente. No siempre hay que satanizar el déficit, no siempre, porque podemos haber incurrido ese déficit para financiar proyectos de inversión pública socioeconómicamente rentables, ¿no? El déficit no siempre es satanizable. ¿Qué ha dicho estos días don Marcelito Montenegro, nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas? ¿Qué ha dicho? Que ahorita no nos debería preocupar, ¿no? Un déficit global fiscal, porque a nivel de operaciones corrientes tenemos un superávit, por ejemplo. Entonces, el equilibrio externo es un nivel de cuenta corriente tal que, no dice superavitario, deficitario, tal que sea compatible con la razón de ser del comercio internacional, que es la obtención de ganancias. ¿Por qué dos países comercian? ¿Por qué dos países comercian? Uno, porque son diferentes.
obviamente. 2, para aprovechar lo que llamamos en microeconomías de escala. Y 3, para obtener ganancias. ¿No es cierto? Entonces, ese equilibrio externo. Eso es estabilidad económica. Equilibrio interno y equilibrio externo. Ahora, escúcheme bien esta parte. Si hemos logrado equilibrio interno y equilibrio externo, si la oferta agregada es igual a la demanda agregada, equilibrio interno, y tenemos equilibrio externo, obviamente, como consecuencia de eso, aparecen subobjetivos. Pero fíjense la jerga de la política económica. Si logramos equilibrio interno y equilibrio externo, aparecen subobjetivos. Por ejemplo, de corto plazo. ¿Cuáles son los típicos de corto plazo? 1, tener una situación favorable en empleo. Hablamos de pleno empleo, ahí está. Hablemos un ratito de pleno empleo. Una situación de pleno empleo o cercana al pleno empleo. Es un subobjetivo. Si hay equilibrio interno, de corto plazo. Otro, que no haya inflación ni deflación, es decir, estabilidad de precios. Los dos subobjetivos más importantes de corto plazo. Estabilidad de precios y pleno empleo. Pero yo, ¿gracias a qué voy a tener estabilidad de precios y pleno empleo? Si tengo equilibrio interno, si tengo equilibrio externo. Estabilidad de precios, pleno empleo. Y los grandes objetivos de mediano y largo plazo: crecimiento económico, desarrollo, distribución justa del ingreso. Ahí tengo como los 5 subobjetivos madre de la política económica en general. En el corto plazo, precios, empleo e ingresos, porque si la gente tiene empleo, tiene ingresos, ¿no? ¿Por qué quiero trabajar? Porque para tener platita. O sea, corto plazo, precios, empleo, ingresos. Mediano y largo plazo, crecimiento, desarrollo, distribución justa del ingreso, crecimiento y equidad, desarrollo hemos dicho, ¿no? En mediano y largo plazo. Esos son subobjetivos que los voy a poder tener si logro tener equilibrio interno y equilibrio externo. ¿Y qué es el equilibrio interno y el equilibrio externo? Los componentes de la estabilidad económica, un objetivo primal. O sea, aquí tengo una red de objetivos. El objetivo general, estabilidad económica, comprende estabilidad interna y estabilidad externa, y así logro los subobjetivos de corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, pleno empleo, estabilidad de precios, ingresos. Mediano y largo plazo, crecimiento, equidad, o sea, desarrollo. ¿Sí, compañeros? ¿Se entiende eso? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o se ha entendido? Respóndanme, por favor. Se entendió, licenciado. Licenciado. Perfecto. La siguiente, Benincita, por favor. Bien, ahora, 1.4, división de la política fiscal. ¿En qué se va a dividir la política fiscal? ¿En qué se va a dividir la política fiscal? Así como se divide el análisis económico en micro y macro, así como se divide la economía fiscal en teoría fiscal y política fiscal, así como se divide la teoría fiscal en hacienda pública y finanzas públicas, así la política fiscal también tiene una escisión. También tiene una escisión. Una primera subrama importante de la política fiscal es lo que se llama la política fiscal endógena. Y fíjense ustedes que la política fiscal endógena es la que menos se ve en macro. Porque ustedes, ¿cuándo han visto en macro política fiscal, política monetaria, política cambiaria? Si ven una macro 2, ¿ve? En una macro 2 se ve política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política internacional, ¿no ve? Y lo que más se ve en macro de política fiscal, especialmente en los modelos ISLM, si quieren, no es la política fiscal endógena, es más bien la exógena. O sea que la política fiscal endógena va a ser media nueva para nosotros. Pero la política fiscal exógena, el otro componente, para nosotros ya va a ser facilísimo. Porque en macro se ve política fiscal exógena, es la exógena. La política monetaria también exógena se ve en macro. Bien, entonces, la primera parte clave de la política fiscal,
la primera parte en la cual se divide la política fiscal, nosotros la vamos a llamar política fiscal endógena. Endógena. Esta división de la política fiscal en endógena y exógena se debe a un gran ascendista alemán, Buiter. Buiter, para ordenar el estudio de la política fiscal, la divide en endógena y exógena. ¿Qué es política fiscal endógena? Se ocupa del análisis de la aplicación no discrecional, no volitiva. Desde aquí vamos viendo, compañeros, por qué en macro no vemos políticas endógenas. Porque cuando vemos los modelos ISLM, ¿qué decimos? ¿No? Grafiquito, ¿qué variables mido en el eje vertical y horizontal para dibujar la IS y la LM? Dígame, ¿precio y cantidad? ¿Qué variables mido en los ejes vertical y horizontal cuando quiero dibujar la IS y la LM? Dígame. La tasa de interés y el producto. Bien, muchas gracias, David. Tasa de interés y producto. Dibujo bien bonito, ¿no? La IS dependiente negativa, la LM dependiente positiva. Y comienzo. Evaluaremos la política fiscal. ¿Qué partimos suponiendo? Por ejemplo, una expansión del gasto fiscal. Aumenta G y se desplaza positivamente la IS. Y de ahí comienzan todos los mecanismos de transmisión. Por ejemplo, soy el modelo Mandel-Fleming, tengo que ver si supongo perfecta movilidad de capitales o no, régimen cambiario fijo, flexible, etc., ¿no? Pero se desplaza la IS siempre primero. ¿Pero por qué se desplaza la IS? Porque parto suponiendo que aumente el gasto fiscal, política exógena. El policy maker determinó incrementar política fiscal expansiva del gasto, aumente el gasto, exógena. Monetaria, ¿qué decimos en la política monetaria? Aumenta la oferta de dinero, aumenta M, se desplaza positivamente la LM, política monetaria exógena. O sea, es decir, nace con una voluntad del policy maker, aumenta G, delta M. Política cambiaria, de depreciación del tipo de cambio, aumenta el tipo de cambio. Entonces, en cambio, la endógena se ocupa del análisis de aplicación no discrecional. O sea, ¿eso qué implica? Que en un primer tiempo, no ha sufrido modificaciones y variaciones las variables fiscales. Eso es lo que dice. Se ocupa del análisis de la aplicación no discrecional de instrumentos fiscales como resultado de... segundo tiempo, ¿no? Como resultado de... Es decir, los instrumentos fiscales se mueven como resultado de... Los instrumentos fiscales se mueven en el segundo tiempo. En el segundo tiempo se mueven, futbolísticamente hablando. En un primer tiempo, ¿qué ha habido? Como resultado de las presiones ejercidas por variables que escapan del ámbito puramente fiscal. Ya está. Primero se han movido variables que escapan del ámbito puramente fiscal. Primero han variado variables que escapan del ámbito puramente fiscal. O sea, podemos decir variables no fiscales. Variables no fiscales. Primero se han movido variables no fiscales. Ejemplo de variables no fiscales. Muchas, miles, ¿no? ¿Quién me da un ejemplito de una variable no fiscal? A ver. De un instrumento no fiscal. A ver, por ejemplo. Hace un ratito he hablado de una tesis. ¿Por qué me da un ejemplo? Un ejemplo. Un ejemplo de una variable no fiscal. A ver. Un ejemplo de una variable que no tiene que ver con los instrumentos fiscales. A ver. Les hablo de una tesis que yo he tutoreado. A ver. Que van a leerla. ¿Cuál es la tasa de interés, el tipo de cambio? Correcto. Gracias, Ignacio. Gran tipo de cambio. Nominal, real de crédito de largo plazo. Variable no fiscal. Tasa de interés, nominal, real. Nivel de precios, relativo o absoluto. Precios relativos, precios absolutos. Variable no fiscal. El mismo nivel de actividad económica,
variable no fiscal. Primero han variado estas variables. Ha habido una depreciación cambiaria, ha habido una apreciación cambiaria, ha habido un incremento en las tasas de interés, ha habido en el ciclo económico, ha habido una depresión, ha bajado el nivel de actividad, o por la pandemia, por el COVID, año 2000, una desaceleración. Ahora, estas variaciones en variables que escapan el ámbito puramente fiscal, ¿no?, ejercen presiones. El frente fiscal, en el campamento fiscal, recibimos presiones. Por eso es compleja nuestra disciplina, ¿no?, compañeros y compañeros, porque los sistemas económicos son interdependientes, y eso es lo apasionante, ¿no? Por eso aquí no se van a preocupar, aquí en la China, escuchen, aquí en la China, la matrícula de economía siempre es más bajita que la de administración de empresas y de contaduría pública. Porque como Franz Tamayo dijo, muchas veces el ser humano está más inducido a estudiar lo fácil, ¿no? Pues no lo comenten esto con los compañeros de admi y contaduría, sino va a ser hágase odiar, ¿no? Siempre estamos inclinados más a lo fácil, ¿no? Para estudiar contaduría pública, que hay que saber sumar y restar, ¿no es cierto? Nada, aritmética básica, ¿no? Entonces, siempre va a haber un poco más de matriculados en contaduría y administración de empresas, fácil, operativo. En cambio, la nuestra es una ciencia madre, nació con la filosofía, nació con las matemáticas, la economía, ¿no? Por eso somos una élite muy distinguida, ¿no?, muy particular. Hay que tener un nivel de abstracción muy alto. Por eso que no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, los matriculados tienden a ser un poco más en ingeniería comercial, administración de empresas, contaduría pública. Entonces, fíjense, queridos compañeros, acá tenemos que entender que en el frente fiscal recibimos presiones de variaciones que en un primer tiempo se han dado. En un primer tiempo se han dado variaciones en variables que escapan del ámbito puramente fiscal, pero que presionan, ¿no? Y después de la presión, ¿quién viene? ¿Qué viene después de la presión? Después de lo que nos presiona, ¿qué hacemos? Nos inducen al ajuste de instrumentos fiscales. Y en economía siempre escuchamos la palabra ajuste. Siempre han escuchado hablar, ¿no? Ajuste. ¿Y el ajuste para qué es? El ajustarse no es por deporte, por si acaso, no. El ajuste es para lograr el objetivo económico. El ajuste es para coadyuvar al logro de la estabilidad económica. Por eso el ajuste, ¿no? Hay que ajustarse, pero no es para nada. El ajuste tiene que ver con el fin, con el objetivo económico, con lograr la estabilidad interna, la estabilidad externa, para que tengamos pleno empleo, para que tengamos estabilidad de precios, para que tengamos crecimiento del producto. Entonces, esa variación en el tipo de cambio, esa variación en la tasa de interés, esa variación en el nivel de actividad económica, ejerce presiones e induce al ajuste de instrumentos fiscales, gasto corriente, gasto de capital, inversión pública, ingresos, entradas no recuperables, entradas recuperables, para lograr el objetivo económico. ¿Se ha entendido la definición de política social endógena? Dígame, por favor. Disculpe, en esta parte se puede hablar del campo fiscal y el campo monetario, ¿no? Acá justamente nace la interrelación de la política fiscal, pero no solamente con la política monetaria, sino con varios otros campos. El capítulo 3 de la materia son los procesos de interrelación de la política fiscal. La política fiscal se relaciona con la política monetaria, con la política cambiaria, con las cuentas nacionales, con la balanza de pagos, ¿no ve? Pero es como una consecuencia de, ¿no ve? David, ¿sí? Muchas gracias. Obviamente que el tema de la interrelación de la política fiscal con la política monetaria es la interrelación más mentada, ¿no? Porque son las dos políticas macro con más importantes, ¿no?
Por eso es que a veces lo que más apasiona estudiar es la interrelación entre la política fiscal y la política monetaria. Y eso vamos a estudiar, porque la política fiscal y la política monetaria pueden ser independientes, autónomas, y pueden ser dependientes. Pero lastimosamente las economías en desarrollo necesitan esquemas de coordinación entre política fiscal y monetaria. ¿Qué economías se pueden dar el lujo de tener política fiscal y monetaria autónomas o no dependientes? Economías que tienen un nivel de desarrollo muy alto, muy alto. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la definición de política fiscal endógena? Licenciado, yo tengo una consulta. A ver, dale, Raúl, dale, Raúl. Estamos hablando de política fiscal, ¿no? Y inevitablemente es difícil no pensar en la situación política partidaria de un país, ¿no? ¿En dónde cabe este aspecto en la economía o es de poca importancia en el enfoque económico? Ya, no, es de mucha importancia. A ver, fíjense ustedes que cuando han escuchado hablar, miren, muy importante la pregunta de Raúl. Vamos a leer un paper acá. ¿Han escuchado hablar? Espero que hayan escuchado hablar. Les voy a dar un concepto y quiero que me digan si han escuchado hablar o no en macro 2, que sería el colmo que no. ¿Han escuchado hablar de la crítica de Lucas? ¿Han escuchado hablar? La crítica de Lucas. ¿Sí? ¿Les suena? Sí, licenciado. ¿No es cierto? Licenciado. Un paper famoso, ¿no? No se llama la crítica de Lucas, se llama Econometric Policy Evaluation and Critique, comúnmente la crítica de Lucas. Es un paper tan importante. Lucas, padre de los nuevos clásicos, padre de la revolución de las expectativas racionales, no creador, sino que ya las expectativas adaptativas y racionales habían desde el año 56, se debe al desarrollo a Moot, pero Lucas las desempolva, junto con Barros, Sargent, ¿no? La crítica de Lucas es muy importante, porque indica de que el cambio en el régimen de política condiciona la política económica. El régimen de política de un policymaker condiciona la política económica. ¿Y por qué esa es una crítica tremenda a los modelos convencionales, especialmente el keynesiano? Porque el modelo keynesiano, se dan cuenta, toma algunas variables como constantes, cuando son todo menos constantes. Ejemplo, la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir y a ahorrar keynesiana se la toma como constante en los multiplicadores, ¿se acuerdan? No es constante. La velocidad de circulación del dinero en la teoría cuantitativa no es constante. Son cambiantes ante distintos regímenes cambiarios de política, dice Lucas. Y por eso para Lucas se debe, desde la síntesis neoclásica, ¿no?, y hasta Lucas, vamos a ver eso en la perspectiva histórica de la política fiscal y a la siguiente clase. Por eso es que se comienzan a integrar la micro y la macro, que se habían separado hasta Keynes. Hasta aparecían dos ciencias distintas, la micro y la macro. Se tienen que integrar, porque los parámetros más estables son los micro, la racionalidad del consumidor, por ejemplo, la optimización dinámica, por ejemplo. Por eso que los modelos macro modernos se basan en principios micro. O sea que el profesor de macro hoy tiene que dominar micro. Si alguien les dice, no me pregunten nada de micro, ¿ya? Yo soy macroeconomista, nos está tomando el pelo ya. El profesor de macro tiene que dar mejor clases de micro que de macro. Los modelos macro se basan ahora en microfundamentos. Por Lucas. Porque son los parámetros más estables, menos cambiantes ante distintos regímenes de política. Pero ahora vamos a la pregunta más concreta de Raúl. El tema político, básicamente, a ver, lo que ocurre es que nosotros acá tenemos que ser bastante técnicos, ¿no es cierto? Es difícil hablar en la academia de, por ejemplo, les pongo un ejemplo, corrupción. Hablaremos de corrupción, complejo, ¿no? Complejo, de una mayor eficiencia en el sector público que en el sector privado, viceversa, complejo, ¿no? Contrabando y narcotráfico, complejo, ¿no? Como estamos en pregrado, estamos más en una
función de recibir información, ¿no? Cuando hagamos la maestría, doctorado, tal vez podamos un poquito más hablar esto técnicamente, ¿no? Pero el tema político que pone Raúl, vamos a ser bien técnicos, se sintetiza en el modelo imperante, y el modelo imperante se llama paradigma, por eso Pablo Ramos habla de paradigmas. ¿Cuál es la diferencia entre modelo y paradigma? El modelo es teórico, pero el modelo teórico, cuando llega a ser, cuando es adoptado como pensamiento oficial de una sociedad, se convierte en paradigma. El 21060, allá en el gobierno de Víctor Paz Estensoro, hiperinflación, viene el 21060, ¿no? El modelo de economía libre de mercado, un modelo teórico que se convierte en el pensamiento oficial, se convierte en paradigma, ¿no? La economía libre de mercado, ¿no? Que hemos usado años sobre eso. Un modelo teórico, el keynesiano, una sociedad lo adopta como pensamiento oficial de una economía, se vuelve un paradigma. La diferencia entre el modelo teórico y el paradigma es el modelo teórico adoptado como pensamiento oficial de una sociedad. Hoy en Bolivia, ¿qué tenemos? El modelo económico, social, comunitario y productivo, que se nutre harto de keynesianismo y estructuralismo, a la CEPAL, si quieren. Si leen ustedes el librito, hay un librito, el modelo económico, social, comunitario y productivo. Dos grandes autores, don Luchito Arce, docente de nuestra carrera y presidente del Estado en ese momento, y el otro gran autor, ¿quién es? Un ex docente de la carrera, que era profesor titular de Economía Monetaria, hombre fuerte del gobierno de Evo Morales, y desgraciadamente ha fallecido don Carlitos Villegas. Don Carlos Villegas es un poco de las cabezas más importantes del modelo económico, social, comunitario y productivo. Entonces, fíjense ustedes, hablan como un marco teórico, citan al keynesianismo, al estructuralismo. Entonces, ustedes, ese modelo económico, social, comunitario y productivo, ¿no? Tiene un condimento fiscal tremendo, tremendo. Un condimento fiscal tremendo. ¿Por qué? Porque el modelo económico, social, comunitario y productivo basa el estilo de crecimiento en base a la demanda interna. Variable vedeta ahí, la inversión pública. Lean el modelo económico, social, comunitario y productivo. Cuando leamos el programa fiscal financiero que firma el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación, va a haber variable clave la inversión pública. Y la inversión pública es instrumento fiscal. O sea, tiene un condimento fiscal bárbaro el MESC, el modelo económico, social, comunitario y productivo. Basa el estilo de crecimiento en base a siempre dice, ¿no? La locomotora del crecimiento es la demanda interna. La absorción que decimos en macro. Y por otra parte, la redistribución del ingreso, las transferencias, otra variable fiscal. Las transferencias, subsidio a la demanda, ¿no? La redistribución del ingreso. Va un poco hacia la equidad, ¿no? La inversión pública por una parte, la distribución del ingreso por otra. Está hablando de eficiencia y de equidad. Transferencias públicas, por eso hablo de políticas, transferencias públicas. No van a ser transferencias del sector privado, que en nuestro país apenas tiene plata. Entonces el tema distributivo y la inversión pública son variables claves. Es una política fiscal que tiene esa orientación desde el modelo económico. ¿Sí, querido Raúl? ¿Estamos? Sí, licenciado. Alguito más. Entonces, los paradigmas no solamente se dan a nivel mundial, sino también se dan a nivel nacional dentro del contexto cultural de cada país. Así es. En realidad, el paradigma es una categoría teórica, por ejemplo. El paradigma es una categoría clave, es una categoría de la política económica que van a llegar el siguiente semestre, ¿no? El paradigma primero tiene que, fíjense, esto es bien técnico en nuestra disciplina, ¿no? Un paradigma nace primero con una aprehensión de un modelo económico, teórico, puede ser clásico, neoclásico, keynesiano, monetarista, síntesis neoclásica, nuevos clásicos, nuevos keynesianos, ciclos económicos reales. Se ha ido desde lo más antiguo hasta lo más nuevo, que vamos a ver inclusive nosotros en el siguiente tópico.
Hay que conocerlo en el modelo teórico. Una vez que, fíjense ustedes, para salir de la hiperinflación, cuando don Víctor Paz Tensoro, que en paz descanse, decía, Bolivia se nos muere, ¿se acuerdan? Se ha visto al modelo de economía libre de mercado como la salvación. Entonces la sociedad lo adopta como pensamiento oficial para moros y cristianos. Y nace un nuevo concepto, el paradigma, ¿no es cierto? Ahora, el modelo económico, social, comunitario y productivo es un paradigma, lo estamos aplicando, es un pensamiento oficial, nos guste o no. Por si acaso, queridos compañeros y compañeros, en esa materia no vamos a hacer propaganda para ningún partido político, ninguna tendencia. Vamos a hablar técnicamente siempre, ¿no? Pero nos gusta o no, ahorita estamos bajo ese modelo. Algunos estamos de acuerdo, otros no. Hay cosas buenas, cosas malas, ¿no? Tampoco hay que ser tan francotirador. El modelo de economía libre de mercado del 85-86, 21060, tenía cosas buenas y malas. Todo es un constructo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes de que ese modelo es el paradigma nuestro vigente, como lo fue la economía libre de mercado a partir del 85 hasta el 2006, una fase neoliberal fuerte, ¿no? Desde el 86 hasta el 2006, ¿no? Que nace el modelo económico, social, comunitario y productivo. Y yo les doy, y siempre doy un paper para que lean ustedes. Hay un paper que relata todo el proceso de inflación, hiperinflación y estabilización en Bolivia. Es un paper que ha sido premiado en la National Bureau of Economic Research y en la American Economic Review, del caso boliviano. Su nombre del paper, La crisis económica en Bolivia. Dos grandes autores, Jeffrey Sachs, ahí me olvidaba hablar del libro de Sachs y Larraín, perdón. Cuando hablábamos de los libros de macro, ¿se acuerdan? Dorbush y Fisher, ¿se acuerdan? Otro gran libro es el de Sachs y Larraín, Macroeconomía y la Economía Global. Han hecho hablar, ¿no? Del Sachs y Larraín, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ya, el paper es de Jeffrey Sachs y de uno de los economistas más importantes que hemos tenido en Bolivia. Yo cuando soy director de la carrera, el 2009 al 2012 y del 2012 la acredité la carrera hasta el 2014 que ya fui vicedecano. Los hermanos Morales, Juan Antonio Morales, gran economista, Juan Antonio Morales, que tiene más su actividad en la Católica, ¿no? Pero yo lo traje a dar a la carrera, pero ya no quería subir a la Montes. Rolando Morales se quedó un tiempito más. Pero Juan Antonio Morales, un economista de muchos quilates en el país, rigurosísimo, rigurosísimo. El paper de Morales y Sachs, ustedes que son más capos que yo, son internautas, son mejores facebookeros, internautas, tuiteros, a ver si alguien me hace el favor, a veces en mis anteriores cursos, ni bien hablaba del paper, ya me lo pasaban al WhatsApp grupal y les agradezco el paper. Se llama La crisis económica en Bolivia de Jeffrey Sachs y Juan Antonio Morales. Si ahorita entran, soy seguro que en menos de un minuto ya va a aparecer en nuestro WhatsApp y les voy a agradecer, con una lectura optativa, ¿no? Ustedes son ágiles. Yo les hablaba de un paper, cuando les hablaba de una tesis, ya me la ponían al tiro en el WhatsApp grupal. Eso es la modernidad que me encanta de ustedes, ¿no? Vean La crisis económica en Bolivia de Sachs y Morales, y si me la pueden poner en el WhatsApp grupal, ahorita se los agradezco. Yo voy a subir al Moodle, ¿no? Un paper importantísimo que muestra, ¿no es cierto?, cómo un modelo teórico se ha convertido en paradigma en ese momento en que Bolivia se nos moría, decía, ¿no? Don Víctor Paz Tensoro. Entonces, el paradigma eso es, ¿no? El paradigma, no hay que confundirnos, modelo teórico adoptado como nuestro hijo, ¿no es cierto?, adoptivo, se convierte en paradigma. ¿Sí, Raúl? ¿Sí? Sí, licenciado, muchas gracias. Por eso es que cuando vemos modelos económicos en general, no hablamos de paradigma. No se escucha la palabra paradigma, si se dan cuenta. No se escucha. Modelo clásico, modelo neoclásico, modelo keynesiano, modelo monetarista. Paradigma ya se escucha en política económica, ¿no es cierto? Cuando ya se adopta como un pensamiento oficial, como ahorita el MESC, ¿no es cierto? Bien, entonces ya nos ha agarrado la hora, compañeros. Veremos entonces, dejaremos para la siguiente clase esos elementos importantes, ¿no? Primero, el timing de la endogeneidad, ¿no? Estamos hablando de política fiscal endógena,
vamos a ver el timing de la endogeneidad, lo que son los estabilizadores de la política fiscal. ¿Ya? Veremos el timing de la endogeneidad, lo dejamos para la siguiente clase. ¿Estamos, compañeras y compañeros? ¿Sí? ¿Sí? Está bien, Sí, licenciado. licenciado, gracias. A ver, Sí, licenciado. ahí está, Sí, licenciado. muchas gracias. Ve, ahí está, ustedes son chicos violentos, son. La modernidad, ya nosotros somos viejitos. Le agradezco a Ignacio, ya le metió el paper en el WhatsApp grupal, ¿no es cierto? Léanlo. Este paper, les digo, queridos compañeros, muy bueno. No les digo así, galardonado. ¿No? Es muy técnico. ¿Y saben qué? Es importante saberlo porque cuando uno lee tesis, muchas veces en las tesis, les comento, ya parten de errores. Dice, la hiperinflación en Bolivia tiene raíces monetarias. Ucha, ¿de dónde? Tiene raíces fiscales, la hiperinflación. Vean ese paper de Morales y Sach, muy bueno, pero muy... Juan Antonio Morales, ¿han escuchado hablar de Juan Antonio Morales o no? ¿Han escuchado hablar de Juan Antonio Ha Morales? sido presidente del Banco Central Ha también. sido presidente del Banco Central, es uno de los economistas de mayor quilataje en Bolivia, Juan Antonio Morales. Muy, muy bueno Juan Antonio Morales, rigurosísimo. Y con Jeffrey Sachs tiene ese paper que yo quisiera que lo lean, ¿no? Bien, entonces, aquí quedaremos, queridas compañeras y compañeros, escúchenme una cosita, quiero que me escuchen bien. Con nuestro auxiliar, con Mailing, vamos a compartir con ustedes en el WhatsApp y en el Moodle, por favor, ya el capítulo 3 de la Memoria de la Economía Boliviana 2021, que tiene que ver con la administración de las finanzas públicas. Váyanme leyendo eso. Les voy a deber el otro capítulo, que es el capítulo 2 de la memoria, que es el contexto macroeconómico, ¿ya? Porque les comento que no tengo tiempo de escanearlo, ya lo tengo en físico. Entonces yo lo voy a escanear con mailing ese fin de semana y lo van a tener hacia el lunes, pero ya en este minuto yo lo tengo escaneado el capítulo 3, por favor, ¿no es cierto? Para que ya lo vayan leyendo. Ya les pido por favor para que ya lo vayan leyendo, el capítulo 3, ¿no? Que es el que más nos interesa en realidad, que es el de administración de las finanzas públicas. En cambio, el 2 es el contexto macro del 2021. Entonces, eso les vamos a pasar hacia el lunes, pero ya les voy a pasar inmediatamente en el transcurso de la mañana el capítulo 3. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no le ponemos fecha al control, le pondremos fecha a la siguiente clase. ¿Estamos, compañeras y compañeros? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y un favorcito, durante el fin de semana les voy a poner exactamente la hora y día de la clase recuperatoria, que la vamos a tener antes del jueves. Y no se preocupen, si es un día de la semana, va a ser a las 10 de la noche, porque no quiero complicarlos en sus otras clases. Yo sé que no tienen clase a las 10 de la noche. Alguien me dirá, pero decía, tan tarde, pero es una vez, compañeros, una vez, no vamos a tener muchas clases recuperatorias, ¿ya? Pero ya estamos un poquito atrasaditos, o sea que entre el martes y el miércoles, con más seguridad, vamos a hacer una clase a las 10 de la noche recuperatoria. ¿Ya, compañeras y compañeros, estamos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Listo. Licenciado. Ok, Licenciado, listo. una consulta. Sí, adelante, David. Bueno, quería comentarle que los días lunes y miércoles no podré asistir a las auxiliaturas porque tengo optimización dinámica y quería saber si podríamos mover un día de la auxiliatura a un día diferente a Ya. esos. Perdón, David, voy a ser majadero, voy a escuchar la pregunta de David. He escuchado la palabra optimización dinámica. ¿Quieren saber cuál es el mejor libro del mundo de optimización dinámica? ¿Sí? Sí. Hay un librito de Thomas Sargent. Sargent, qué importante Sargent. El que haga una maestría se va a soñar con Sargent. Cuando ve una maestría en economía, macroeconomía dinámica, Sargent. ¿No? El libro se llama Macroeconomía Estocástica, ¿ya? De Thomas Sargent. Yo tengo incluso el solucionario, pero déjenme buscar. Sargent el libro de Sargent en las maestrías y en tema de macrodinámica, optimización dinámica, es un libro clave. A Sargent lo amamos, pero en determinado momento lo odiamos, lo quisiéramos atropellar, porque les comento que en el libro de Sargent comienza, ¿no? El modelo clásico, primer libro de Sargent, primer capítulo del libro de Sargent, 3 hojitas. ¡Ah, qué facilito! ¡Qué maravilla! 3 hojitas. La primera no se entiende nada, chino, porque para leer Sargent hay que dominar ecuaciones diferenciales para modelos en tiempo continuo, ecuaciones en diferencias para modelos en tiempo discreto.
O sea que lean el libro de Sargent, ¿ya? Cierro el paréntesis, gracias David. Entonces, un favorcito, mailing, un poquito puedes en la próxima ayudantía ver ese temita con los compañeros que están comentándonos, nuestro compañero David, por favor. ¿Ya, mailing? ¿Mailing? Licenciado, según la encuesta, si ha escogido ese horario, ahora si tratamos de cambiarlo, también los demás no creo que estén de acuerdo. Y si se puede grabar tal vez las ayudantías, yo también estoy en optimización dinámica, tengo el mismo problema. ¿Con quién están llevando optimización dinámica? Con el licenciado Delgado. Ya, Mailincita, haremos lo siguiente. Ya, compañeros, escúchenme una cosa. Como Mailin ya ha hecho una encuesta, ha levantado una encuesta, y esos son los resultados. Primero iremos dando las clases en los horarios que la mayoría ha votado, ¿no? Nos ponemos también los zapatos de Mailin, no puede dar clases tampoco todos los días. Entonces, comenzaremos por eso. Y las clases grabadas, de pronto, Mailin, puedes compartirles de alguna manera a los compañeros e iremos acomodándonos así, ¿está bien? ¿Sí? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Y ya después, cuando estemos cerca de algún examen, si creen también alguna ayudantía recuperatoria, también donde puedan asistir todos, también vamos a estar acomodándonos, ¿no? Bien, compañeras y compañeros, acá quedaremos, entonces estaremos viendo en la siguiente clase recuperatoria, lo más seguro antes del jueves. Que pasen un buen fin de semana, ¿ya? La próxima, licenciado. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, Listo. licenciado. Listo, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias, Melincita.